Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, a ver, voy a ajustar como siempre el micrófono. Vale, por aquí creo que va bien. Quería empezar con los coches eléctricos y es que Tesla ha puesto en oferta, o sea, ha bajado un poco los precios de sus modelos. En concreto, ha bajado unos $3.000 en lo que son la gama Model S y Model X, mientras que unos 1.500 en lo que es el Model 3, aprox, dependiendo obviamente de los modelos dentro de cada esto, ¿no? Últimamente lo que sí que me estoy dando cuenta de que, no sé, la sensación muchas veces que me daba era como que la gente no, o sea, como que no le gusta escuchar de que los eléctricos sean el futuro, ¿no? Es en plan de, oye, tengo un coche que va a estar desactualizado, que yo soy el primero que lo tengo. Y es como que no le mola, o sea, no le gusta que lo digan. E incluso estuve indagando ahí en foros coches eléctricos y tal, y parece como que no, o sea, como que la gente cuando ve que otra persona se compra un eléctrico, no sé si le crea ahí una envidia o algo de, oye, este tío es como que va por delante o algo, pero, o sea, han pasado, vamos, de todo, o sea, gente intentando de que, sobre todo en comunidades, porque claro, cada uno en su casa puede hacer un poco lo que le plazca, ¿no? Pero sí que ver un coche eléctrico por la calle y rayarlo, después las comunidades, como os decía, boicotear para que no puedan poner un cargador, pero boicotear a nivel extremo, o sea, alegando de que si ponen el cargador se ha encargado lo que o sea, el agua, ¿no? Las tuberías y tal, y para que lo quitasen, o sea, auténticas locuras por el mero hecho de que no pongan los eléctricos. No sé a qué se debe, no lo llego a entender del todo, ¿no? Porque, a ver, también depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero yo soy el primero que si veo que un amigo o alguien se compra una cosa novedosa, es al contrario, en plan de, hostia, qué guapo, ¿no? O sea, incluso me lo pueden enseñar, tal, a ver cómo funciona, tal. Pero, claro, el tema de la envidia siempre creo que es una cosa que depende de cada uno, se la pueden trabajar de forma buena o mala, ¿no? Como dicen, que la envidia te puede servir para seguir creciendo, ya sea a nivel profesional, a nivel personal o lo que sea, o todo lo contrario, ¿no? O sea, sacarte tu peor lado de cómo eres, ¿no? Entonces, muy importante esto y sobre todo creo que hay muchísima gente, yo he visto ejemplos en foros de eléctricos de intentos de boicotear a gente que compra coches eléctricos y me parece realmente asombroso, incluso, joder, o sea, yo no tengo un coche eléctrico, pero soy fan número uno para cambiar a coche eléctrico, o sea, creo que cuando todo se ponga a punto, ¿no? Ya sea a nivel de infraestructuras, sobre todo a nivel de precios de los eléctricos, vamos, creo que va a ser el futuro sin lugar a dudas. Incluso están intentando, como decía, boicotear el tema de los eléctricos, porque obviamente si sale un eléctrico, las compañías se les escapa de las manos el tema del combustible, que aquí es lo que muchas veces os resalto. O sea, aparte de que obviamente los beneficios que tiene de no contaminar, contaminar menos que los otros, pues lo bueno sobre todo es que nos descentralizamos de lo que llega a ser el combustible. O sea, no tenemos que llegar a morir a una gasolinera ni nada, sino que podemos transformar cualquier fuente de energía en electricidad, e incluso podemos recargar el coche en nuestra propia casa ya sea pues mediante energías renovables, mediante que te pongas ahí un enchufe en tu casa o te pongas un generador de gasolina, o sea, puedes hacer lo que te salga un poco de los huevos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo interesante, cosa que es lo que no quieren las diferentes empresas, porque claro, entonces ahí ya sería una brutalidad, porque cualquier empresa podría llegar a proporcionar energía y ahí sí que sería a ver quién la da más barata, porque claro, la energía no puede dar mejor o peor electricidad, es precio, ¿no? O sea, puedes competir por precio.
Y claro, eso es lo que no quieren las compañías, es lo que intentan luchar para que no llegue ese momento, y están sacando diferentes alternativas antes. Y es que lo que me parece sorprendente es que los propios usuarios son los que no quieren. Y es que, en plan, te pones a pensarlo y dices, no, es que sacarán una alternativa tipo como la gasolina, pero tal. Y digo, vamos a ver. O sea, nos estamos quejando de que la infraestructura de los eléctricos, ya sean en temas de carga y todo eso, es bastante compleja, y a lo mejor te cuesta un poco encontrar sitios de carga y tal. Vale, si pensáis que sacan otra fuente de energía, como pasó con el gas, y piensas que va a ser más fácil de poner que cargadores eléctricos, creo que vamos muy equivocados. O sea, por ejemplo, para el gas es bastante compleja el poner una estación de carga, porque es que el gas es súper corrosivo. Aparte, obviamente es gas, tienes que tenerlo todo muy bien aislado, que aguante muy las presiones de lo que se ve del gas, y es bastante complejo, ¿no? Cosa que en la electricidad pues no es tan así. Obviamente tiene que estar preparada la infraestructura, no puedes cargarlo, como dicen muchos también, en plan de, no, pues ponemos un enchufe a cada farola y ya está. En plan de, oye, ¿te piensas que el diámetro que va a tener ese cable para darle luz a una bombilla va a ser compatible con la sobrecarga que va a tener de cargar un coche eléctrico? No, o sea, ese cable se llegaría a fundir de las altas tensiones que deberían pasar por ahí, ¿no? Entonces, claro, no, tampoco tiene mucha lógica, pero bueno, aún así lo veo bastante más fácil de hacer un punto de carga de eléctrico en comparación a poner otra fuente de energía alternativa, para no tener que llegar a morir. Y esto lo quieren evitar, meter pasos intermedios. Ya hemos visto el gas, lo que pasa es que, claro, es que es en plan de, vale, sácame cosas, pero es que no hay nada, que creo yo, ahora que ya están los eléctricos cogiendo velocidad, que pueda llegar a pararlos, ¿no? Creo yo, vamos. Ahora creo que la última baza con la que quieren jugar es con el tema del hidrógeno, de decir, vale, pues vamos a sacar esta pila de hidrógeno, la cual después va a darle energía a un motor eléctrico. Y aquí es lo que estoy diciendo, o sea, están utilizando otra fuente de energía, como es el hidrógeno, para llegar a darle energía a ese motor eléctrico, que es el beneficio del motor eléctrico. Podemos poner cualquier cosa, o sea, cualquier energía podemos transformar a electricidad, cosa que no pasa a la inversa, ¿no? Es decir, tengo electricidad, voy a transformar, bueno, a ver, se podría, pero sería muchísimo más complejo para meterlo en un coche, tiene que ser también factible esa opción, ¿no? Y ahí eso es lo bueno. Así que, no sé, yo creo que pensando tanto en nosotros, porque va a ser más fácil, y sí, hay cosas que tendremos que tener una curva de aprendizaje, como todo, cada vez que se cambia de tecnología, pues hay que tener una curva de aprendizaje. Obviamente, cuando se inventó el primer coche no habían gasolineras en todos los sitios, y ahora mirad que cada 100 metros hay una gasolinera. Y esto tenemos que tenerlo claro, o sea, hay una curva de aprendizaje, una adaptación a nueva tecnología como es el coche eléctrico, y también una metodología de uso, ¿no? O sea, el decir, vale, llego a mi casa, conecto el coche y me pongo a hacer cosas. Yo sé que mañana por la mañana ya va a estar al 100% y voy a poder utilizarlo, y si ese coche me da 300 kilómetros de autonomía, pues sinceramente yo, para mi uso, me sería más que suficiente. Podré pasar incluso una semana ahora mismo con el trabajo que tengo, con el coche con solamente una carga. O sea, me parecería bastante interesante. E incluso, pues, si estuviese, por ejemplo, en el antiguo trabajo donde estaba antes, me saldría rentable, porque sí, tendría que cargarlos todos los días, pero el ahorro en combustible me sería, vamos, cada vez mayor. O sea, cada vez estaría ahorrando más de no estar gastando ese combustible. Así que yo creo que es una cosa que tendremos que replantearnos, y me parece increíble el boicoteo que hay al tema de los coches eléctricos. Es como que porque de las compañías lo llevo a entender, ¿no? O sea, es una cosa que se está escapando de las manos, que quieren pararlo pero no pueden, y obviamente están perdiendo ahí una fuente de ingreso bastante importante, como puede ser el tema del petróleo y las gasolineras y todo eso, ¿no? Que obviamente va a seguir estando ahí, se va a tener que convertir, pero bueno, esto pasa con muchísimos trabajos, ¿no? Como el que estaba antes, la típica, cuando tú llamabas por teléfono, que tenías que llamar a una centralita, y esa centralita pasarte con otro número de teléfono. Claro, eso ya no existe, ¿no? Pero bueno, es que eso es lo que es el mundo. O sea, hay que transformarse y hay que seguir evolucionando, no nos podemos estancar
en una cosa. Y no sé, me parece sorprendente que el propio usuario sea el que boicotee este tipo de cosas. No sé, me parece un poco sorprendente. Y bueno, pasamos a la noticia, diría yo, en mayúsculas, que sería el tema del lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX, que sería este cohete tripulado y que ayer se iba a lanzar, pero finalmente se suspendió por el clima. Y me diré, hay mucha gente que obviamente, plan, que gilipollez, tal, pues si tampoco era tan esto, tal. Y es que es muy importante, o sea, estamos hablando de que en un cohete se llegan a o sea, se llega a crear una atmósfera a nivel extremo, donde hay, por ejemplo, muchas vibraciones de la cantidad de potencia que generan esos motores, y esas vibraciones son las que llegan a fatigar los materiales que componen este cohete, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que, claro, que depende de la temperatura, estos materiales pueden aguantar más o aguantar menos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hubo, no me acuerdo en concreto cómo se llamaba aquel lanzamiento, pero bueno, hubo otro lanzamiento que iba a ser tripulado, o sea, con personas, y que finalmente salió mal y por pena, o sea, murieron todas, obviamente. ¿Qué pasó en este lanzamiento después de analizarlo? Pues bueno, después de analizarlo estuvieron indagando y vieron que hubo unas muy bajas temperaturas, o sea, hacía bastante frío ese día que se iba a lanzar y no concordaba con las pruebas que estaban haciendo. O sea, imaginaros que nosotros hacemos las pruebas a 20 grados y ese día en concreto hacían 10, ¿no? Estamos hablando de 10 grados menos de las pruebas que habíamos hecho. ¿Qué pasa con esto? Pues que claro, los materiales no funcionan igual a todas las temperaturas. De esto del por qué cuando te compras, por ejemplo, un iPhone o tal, te dice se puede utilizar en este rango de temperaturas, en plan de mejor desde menos 5 grados hasta 40 grados. Y tú dices, ¿qué coño me ponen aquí el tema de las temperaturas, no? Pues es por esto, o sea, estos son las temperaturas óptimas de funcionamiento del dispositivo. ¿A qué me refiero con ello? Pues que, por ejemplo, en un iPhone, o sea, un elemento clave, o sea, que van a ser todos, pero bueno, es la batería. La batería, si sabéis, que se produzca este tipo de energía va por la oxidación del material. O sea, por eso sabéis de que hay baterías de litio, hay de plomo, hay diferentes materiales, y depende de la oxidación de ese material es cuando desprende más o menos cantidad de energía. Por eso es donde intentan encontrar la curva perfecta de un material con una alta densidad energética y que no sea muy pesado el material, ¿no? Porque claro, como sabéis, el plomo pues ya va a ser un poco pesado, ¿no? Cosa que, por ejemplo, con el litio, que es lo que han encontrado ahora, bueno, encontraron hace tiempo, pues tenían esa curva muchísimo mejor en comparación, por ejemplo, a las baterías de plomo de antaño. Vale, pues ¿qué pasa con esto? Pues que obviamente si tú alteras la temperatura no oxida igual, o sea, el material no se está oxidando igual. ¿Y qué pasa? Pues que no te proporciona la misma cantidad energética, o sea, la misma cantidad de energía, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, si tenéis un coche eléctrico, si hace mucho frío vais a tener menos temperatura que si a lo mejor estáis a 20 grados. Y todo llega a ser por eso. Pero bueno, esto es un ejemplo de una batería, pero cualquier de los componentes, al ser diferentes materiales, pues va a pasar lo mismo. O sea, un cristal, por ejemplo, cuando hace mucho frío es más frágil que cuando hace, por ejemplo, una temperatura de 20 grados, ¿no? Y entonces, pues todas esas cosas son las que cuando te ponen una temperatura óptima de funcionamiento es por esto, porque estos materiales pues tienen unas temperaturas donde sus propiedades mecánicas cambian, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasó con aquel lanzamiento que salió una catástrofe al final? Pues bueno, el problema fue que obviamente en las tuberías y los empalmes que tenían, ¿no? de combustible y todo ello, pues como sabéis se suelen poner juntas de goma, ¿no? Para aislar y para que, o sea, si os fijáis en cualquier sitio que hagáis un empalme, pues siempre suelen haber gomas, ¿no? Gomas porque lo que hace es que tú aprietas esa goma y como es flexible, ¿no? Pues se llega a moldear y provoca, ¿no? Que no se salga por ahí el combustible, ¿no? Como si fuese un parche, ¿no? Pues si os fijáis, seguramente que, bueno, o sea, incluso lo podéis ver claramente cuando intentan en un iPhone poner la certificación IP, casi todas las bandejas de la SIM y todo esto suelen tener unas gomitas alrededor para cuando tú la presiones y la metas,
eso se quede ahí estancamente y no pueda entrar ni líquido ni nada, ¿no? Pero bueno, esto también, obviamente, también tenían zonas, como por ejemplo el empalme de combustible y todo esto, que pasaba en esta nave. ¿Qué pasa? Pues que la goma, como los otros materiales, cuando tú la sometes a unas temperaturas más frías, las propiedades no son las mismas. Este elemento se convierte en un elemento más frágil, o sea, más duro, por lo que se produjeron, en vez de tener que aislar, porque ya era tan gomoso que se adaptaba, se hizo más frágil, no se adaptaba del todo bien, y es cuando se empezaron a producir fugas de combustible, y esto fue lo que hizo que explotase completamente el cohete, ¿no? Pues mirad, con qué tontería, o sea, el tema de la temperatura y todo lo que llegó a pasar por no tener en cuenta la temperatura de ambiente, ¿no? Y claro, por eso cuando ahora se hacen las pruebas, se hacen en lo que se llaman cabinas o sitios de atmósfera controlada, o sea, donde la humedad es la que tú pongas, la temperatura es la que tú pongas, y todo eso se mantiene siempre a esa temperatura y a esa humedad. Así sabes que sobre estas condiciones va a funcionar bien. Claro, el problema de que después sales a la vida real y no llega a ser así, o sea, no llega a ser tan controlado, y entonces tienes que tener esos rangos de funcionamiento donde he hecho pruebas y sé que mi cohete, por ejemplo, funciona bien desde 0 grados hasta 30 grados. Entonces, claro, si ese día, por lo que sea, hace -1, bueno, es un poco poner -5 grados, pues ya sabes que no está dentro del rango. Entonces sería arriesgarte a lanzar un cohete que no está testado para que se pueda llegar a utilizar a este tipo de temperaturas, ¿no? Pero bueno, con el tema de la humedad y todo eso pasaría lo mismo, serían rangos donde no se ha llegado a certificar de que funcione correctamente ese producto, ¿no? Así que es entendible de que ayer se llegue a suspender. Yo lo que sí que estaba viendo, porque claro, casi todo estaba enfocado, a lo que era el cohete en general, ¿no? Con la plataforma y todo esto de lanzamiento, y las segundas cámaras en la que estaba en el interior donde se veían los astronautas, ¿no? Digo, o sea, la mente que tiene, o sea, todo lo que tiene que pasar por la mente de estos astronautas, o sea, decir, joder, o sea, me voy al puto espacio, tío. O sea, tienen que ser brutal. No sé las decisiones que tendrían que haber tomado, pero tendrían que haber sido muy complejas. Decir, puede ser que haga esto y pueda morir, o sea, es muy arriesgado. Puede ser que me vaya y no sé cuándo volveré, porque obviamente no va a ser un viaje de decir, bueno, tal, que voy a darme una vuelta y mañana vengo, ¿sabes? No, o sea, puede ser en plan de vas a estar años fuera, puede ser que no vuelvas a ver a tu familia, y son cosas que es muy, muy complejo de llegar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y bueno, pues ahí estaban esos dos astronautas, veremos a ver. Yo sinceramente confío bastante en Elon y en su empresa SpaceX, no por nada, sino porque también los otros lanzamientos que se han hecho no tripulados han salido bastante bien. O sea, creo que el único error fue al principio, pero más que error de lanzamiento fue error al volver, o sea, como al abarcar, ¿no? Al aterrizar, que no llegó a aterrizar en la plataforma de donde había salido, ¿no? Pero por lo demás salió todo bastante correcto, y supongo que ahora si han pasado ya a que sea tripulado, pues bueno, en teoría debería estar todo esto bastante bien cogido, ¿no? Y bueno, el próximo día sería este mismo sábado, día 3, es el que se espera que, según el tiempo y las aproximaciones que se están haciendo, deberían cumplir con la meteorología que pusieron. Y de no ser así, dicen que como última opción sería el domingo. O sea, no sé esto de última opción a qué se refieren, sino que después no se lanzaría, o no sé, porque sería una pena, ¿no? O sea... Pero bueno, yo espero que este sábado domingo esté todo bien, y sobre todo también prefiero que esas cosas se anulen antes que arriesgarte, sobre todo aparte de por el trabajo, por el dinero que supone, porque esto a nivel económico es brutal, o sea, es realmente brutal a nivel económico. Aparte de ello, es obviamente porque hay 2 vidas en juego ahí dentro, o sea, 2 vidas que no es moco de pavo, o sea, no estamos diciendo, porque sí, pierdes, yo que sé, 1.000 millones de euros en que se destruya ese cohete, y obviamente es duro, ¿no?, perder ese dineral,
Pero bueno, aún así es dinero, pero es que creo que siempre que estamos hablando de vidas humanas son cosas de las que no podemos jugar absolutamente nada y no puedes decirle, oye, me voy a arriesgar, no, porque no te estás arriesgando tú, estás arriesgando la vida de esas dos personas que están ahí dentro y sinceramente yo no arriesgaría, o sea, estamos hablando de que tiene que estar todo perfecto y otra cosa es que dé un fallo pues, por otras cosas que claro, los lanzamientos de cohetes no son cosas que se están produciendo a diario, en plan de todos los días están sacando 3 cohetes, entonces ya sé más o menos los fallos que puedo ir teniendo y puedo ir corrigiéndolo en los próximos lanzamientos, no, o sea, bueno, es que eso prácticamente, por ejemplo, lo que pasaría en los coches, cuando sacaron el primer coche, pues seguramente no frenaban, se recalentaban los frenos y dejaba de frenar o se cristalizaban los frenos, pues todas esas cosillas son errores que a lo mejor murieron muchas personas que iban pasando, pero claro, al haber tantos coches después, pues son cosas que se van corrigiendo y obviamente pues puedes ir testeando e incluso hasta hace muy poco me acuerdo que Toyota tuvo que retirar del mercado una serie entera de coches porque le seguía dando problemas con el tema de los frenos. Imaginaros, eso no sé si fue en 2017 o 2018, o sea, con todos los años de historia que tienen los coches y aún así se cometen este tipo de errores. Pues imaginaros en los cohetes, ¿no? O sea, una herramienta que se produce de para operar lanzamientos espaciales y que claro, tengas que tener todo previsto para que intentar no dar, o sea, no tener ningún tipo de error, o sea que es muy complejo y es normal que cuando se dice este tío trabaja en la NASA es porque tío es una máquina, ¿no? E intente dentro de lo posible pues contar con todos los posibles fallos que puedan dar, o sea, y es que ahí en realidad los buenos ingenieros también pues se diferencian de eso, ¿no? De poder prever las cosas por delante de los otros y de tener en tu cabeza posibilidades que otros no puedan tener, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con lo que es el mundo tecnológico y es que la Universidad Politécnica Federal de Lausana, sinceramente no lo conocía, ha sido la primera en España que ha sacado una aplicación compatible con la API desarrollada por Google y por Apple por el tema del COVID, ¿no? Ya sabéis que la API era solo como imaginaros el funcionamiento que se produce en la nube, el cloud, y lo que eso tendrías que siempre enlazarlo con tu aplicación, o sea, tu aplicación sería la que esto y cuando necesitas tomar ese tipo de datos sería la que ya tiraría de la API, que sería la que estaría en los servidores, ¿no? El funcionamiento de los servidores y de la gestión de esos datos. Vale, pues ya se ha lanzado, en concreto creo que está solo para Android, yo por lo menos he buscado la aplicación y no está en lo que llega a ser en la App Store de Apple, o sea que estará en Android, supongo, por lo que dicen ya está lanzada, tampoco lo he buscado en Android, y se llama Swiss COVID, SWISS COVID, eso es el nombre que tendrá esta aplicación y que veremos a ver, pero bueno, creo que es cuanto menos interesante, aunque pienso que deberían ser cosas obligatorias, o sea, que te la ponga el sistema operativo en sí, que no puedas o sea, no tengas que decidir tú si instalarla o no instalarla, y sobre todo que el gobierno te obligue a utilizarla para cuando vayas al médico y cuando te tengas que hacer una prueba del COVID. Yo creo que debería ser lo suyo, si no, no va a tener ningún éxito, más aquí en España, o sea, mucho por desconocimiento y mucho porque dirán, ¿qué pasa? Tal, no sé qué. Así que, no sé, le veo un mal futuro a esto, sinceramente. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y es que se ha filtrado la nueva RTX 2050, que sería la que estaría un poco por debajo de la 2060 y sinceramente es una que yo, por ejemplo, no aconsejaría ya que se prevé que se lance dentro de muy poco la gama 3000. Obviamente todo dependerá del precio, pero también obviamente con el lanzamiento de estas nuevas gráficas serie 3000, pues lo que pasará es que bajarán considerablemente de precio las 2060, las 2080 y todas estas. En comparación a las anteriores, sobre todo se puede caracterizar por tener ese coprocesador, el cual va destinado para el Ray Tracing, que es esta tecnología que se va a explotar completamente este año, ya que va a llegar tanto a consolas como a todas las gráficas, ya sea de Nvidia como de AMD,
y es, como el propio nombre indica, trazado de rayos, ¿no? El trazado de rayos es que te simula lo que serían los reflejos, las sombras, pero de forma realista. Porque a día de hoy lo que hacían era en plan de, oye, ves, o sea, te estoy renderizando esta parte, por ejemplo, de este edificio, pues en el charco te pongo ese mismo edificio, pero a la inversa, ¿no? Para que parezca como que, o sea, como si fuese ahí un parchecillo, ¿no? Pues ahora no, ahora coge y dependiendo de la cámara como esté, te simula el trazado de rayos de todo el entorno y es lo que, lo que hace que produzcan los diferentes efectos visuales, ya sea en reflejos, en sombras, etcétera. Y la verdad es que es realmente brutal. O sea, sí que hay que decir que creo que son cosas que dan un extra y dices, hostia, sí, o sea, queda mejor, ¿no? Tampoco es una cosa que digas, ¡wala!, ¿no? O sea, no es un salto de gráficos brutal ni cosas así. Es como un plus, pero es un plus que a la tarjeta gráfica le cuesta muchísimo. O sea, estamos hablando de que es una cosa que tú no puedes generar a día de hoy, creo, con una tarjeta gráfica que no tenga ray tracing, o sea, que no esté preparada para este tipo de tecnología, porque esto lo que hace es que va ligado con ese coprocesador que va destinado solamente a eso y no satura lo que es la GPU que incorpora el chip, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si nosotros cogemos una tarjeta gráfica anterior que no tiene este coprocesador destinado a este tipo de tecnología, pues lo que hace es que la gráfica peta. O sea, en plan de con un videojuego normalito, pues llega a niveles extremos. Y es que incluso con el ray tracing estamos viendo que mejor una 2060 RTX, con un simple Minecraft compatible con lo que llega a ser o sea, con lo que llega a ser este ray tracing, pues lo que pasa es que directamente se pone a niveles extremos. Estamos hablando de un Minecraft que lo puede mover el ordenador más barato y más simple del mundo, ¿no? Pues claro, es una tecnología que va a consumir muchísimos recursos y sobre todo la duda viene en que, claro, necesitamos tarjetas gráficas muy potentes para llegar a mover este tipo de videojuegos y a la vez que no sean caras. ¿Por qué? Porque si son caras es cuando, claro, la gente, ¿por qué va a apostar por un PC teniendo una PlayStation 5 o una Xbox Series X a un precio bastante menor? Y claro, que también sea capaz de mover todo esto, ¿no? Porque obviamente va a estar muchísimo mejor optimizado y cada juego va a estar desarrollado para esa consola. Pues claro, ahí es donde surgen muchas dudas. Veremos a ver las presentaciones de las nuevas gamas 3000, pero yo, por ejemplo, si saliese esta 2050 no aconsejaría comprarla, por lo menos hasta que se presenten las nuevas tarjetas gráficas gama 3000, por el tema del precio, ¿no? Vamos a ahorrarnos bastante y todo va a salir este mismo año, ¿no? Y bueno, así siguiendo con las consolas y para finalizar, según las filtraciones dicen que la presentación de la PlayStation 5 será el próximo miércoles 3 de junio, o sea, ya la semana que viene. Y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver qué tal funciona, porque aquí los desarrolladores, cosa que, claro, no tenía tanto sentido, porque a nivel de especificaciones la Xbox parecía superior, pero los desarrolladores dicen que es todo lo contrario, que la PlayStation 5, pues, creo que era mejor en memorias, en lo que es la velocidad de las memorias, pues superaba después en la totalidad a la Xbox. No sé, yo creo que nosotros, bueno, igual que yo, pues mucha gente del hardware y tal, creíamos que a nivel de sí, vale, las memorias son mejor, pero claro, es que el incremento de potencia que tiene la Xbox en su GPU y tal, va a superar en su totalidad a la PlayStation 5, porque sí, las memorias ayudan, pero no ayudan tanto, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué tal, veremos a ver cómo funciona y sobre todo, no sé, yo sinceramente cada vez le veo menos sentido a las consolas por el tema de que los juegos, o sea, te va a costar sí barata, pero los juegos son bastante caros. Y si eres una persona, a ver, si te va a comprar para una PlayStation 5, te va a comprar, no sé, 10 juegos contados en toda la historia de esa consola, pues seguramente que te salga rentable, obviamente, comprarte la consola. Pero es que si te van a sacar cuentas, o sea, ya en un precio de lanzamiento, un juego de 70 euros te cuesta 40 euros en un PC. O sea, estamos hablando de la mitad de precio. Por no hablar después de la degradación que suele tener un juego de PC, que en nada menos se te meten 20 euros, y a uno de PlayStation que pasa ahí como 2 años y sigue como en 40 o 50 euros, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hay que sacar muchas cuentas. Pues a lo mejor si eres un gamer,
pues seguramente salga más rentable el tema del PC. Y ahora, sobre todo, si PlayStation, o sea Sony, está apostando también por sacar su catálogo de PlayStation en PC. Entonces, claro, viendo las cosas así, pues cada vez tiene un poco menos sentido comprarte una consola. Pero bueno, como le decíamos, depende obviamente del uso de cada uno y de lo gamer, o sea, el nivel de gamer que seas, ¿no? Y poquilla cosa más. Sinceramente, esperemos que este sábado salga todo bien en este nuevo lanzamiento de SpaceX. La verdad es que son cosas que vamos a vivirlas muy pocas veces en la vida, y vivir un lanzamiento de estos, pues bueno, esperemos que salga todo bien, que salga todo como lo previsto, y nada, hasta el siguiente podcast. Así que nada, nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.